Agradecerles a todos, agradecerles que estén usados con nosotros, Laura por supuesto, y bueno, a todos que participaron del curso de Euroonco Latam también muchas gracias. Espero que haya sido una buena experiencia este año y como siempre los extraños años a años, porque son cursos de actualizaciones, ¿no? Entonces que lo vamos renovando. Entonces, segunda línea, ¿y qué pasa con estas preguntas que siempre surge, ¿no? Y entender que muchas veces nos quedamos con esa incertidumbre que a pesar del tiempo que pasó y que hicimos todas las cosas correctas, ¿cómo vamos? Entonces, esto nos dejaba claro Juan cuando empezaba a poner las distintas, de hecho, fue la base de sus conclusiones, ¿no? El cáncer de riñón es inmunológicamente heterogéneo, a pesar de tener la infiltración de los linfocitos en los distintos grupos, favorable, intermedio y pobre. Hoy las respuestas las vamos evaluando de acuerdo a las diferentes situaciones clínicas y pensar que podemos secuenciar y dejar una mejor herramienta para posterior en una segunda línea. Nos estamos equivocando. Y esto lo digo ¿por qué? Porque a medida que vamos avanzando vamos perdiendo gente, y vamos perdiendo gente, digo que del 100% de los pacientes que inician una primera línea de tratamiento, tan solo el 50% llega a una segunda línea. Entonces, hoy, dejar esa mejor opción y decir, voy a comenzar con un inhibidor de tirosinquinasa como monoterapia, salvo un sustento en cuanto a su indicación, creo que no es lo correcto en la práctica que debemos realizar. Existe ya una grieta y esa grieta está dada por todos los números que nos presentaba Juan Pablo. Es decir, hoy yo creo que no entra en discusión si cómo voy a plantear esto o si entra en una duda, salvo este riesgo muy favorable, si lo pienso biológicamente, si a esto encima le sumo el desafío del acceso que está presente todos los días, ¿no? No es que si le sumo, está presente todos los días, saber cómo voy a acceder, qué va a pasar en esto. Pero ya los resultados son concretos. Tenemos que ir en la mayoría de las veces, si no en todas, a los combos. Y después, más allá de lo que conocemos, más allá que vamos a la biología, nos pasan estas situaciones clínicas, ¿no? Que, por eso digo, los invito a que piensen, a los 3 pacientes los tratarían igual si tienen el mismo riesgo, ¿sí? Si biológicamente son similares. Uno dice, claramente no, porque son situaciones diferentes, más allá de la edad y de la fotito del linda o no. ¿Pero por qué? Porque Juan Pablo también nos presentaba esto, ¿no? No es lo mismo un paciente oligometastásico, no es lo mismo un paciente con alto volumen que un paciente con una enfermedad Wilkie, donde uno dice, ¿qué hago? ¿Cómo indico este tratamiento? ¿No? Tan solo me baso en la edad, tan solo me baso en los números, tan solo en el riesgo. Entonces uno empieza a posicionar todos esos datos y decir qué pasó, hacia dónde vamos. Y uno dice, partimos siempre desde acá. ¿Qué riesgo tienen tus pacientes para empezar a diseñar hacia dónde vamos? ¿Es favorable, intermedio y pobre? Y en el contexto imagenológico y en el contexto de la realidad de mi paciente, y a eso me derivo a los datos clínicos, es decir, la fragilidad o no que puede llegar a tener este paciente, comienzo a pensar hacia dónde vamos y qué voy a hacer con este paciente. Entonces, acá surge esto, ¿no? De armar todo este ecosistema para llegar al resultado final de decir qué hago, ¿no? Porque hoy, si bien nos vamos a dedicar a hablar de células claras exclusivamente, cuando empezamos a abrir el abanico de las variedades de tumores dentro de los tumores renales, valga la redundancia, comenzamos a posicionar el tratamiento. Ya sabemos qué pronóstico tienen nuestros pacientes, pero cuáles son las comorbilidades que nuestros pacientes nos llevan para de esta manera pensar en mi segunda línea, ¿no? Cuáles son las interacciones farmacológicas que yo voy a tener y de esta manera voy a diseñar hacia dónde o qué quedó de ese paciente posterior a esa primera línea. Heterogeneidad intratumoral, la respuesta que recién hablábamos. ¿Qué pasa si un riesgo favorable, intermedio y pobre? Y por otro lado, empezar de nuevo a replantearnos este concepto de buscar un biomarcador. Hoy tenemos que perfilar, o podemos pensar en perfilar molecularmente a este paciente desde el punto de vista molecular, y la realidad es que no. Hoy no tenemos un biomarcador que nos diga, sí, con esto vas a diseñar mejor, o a partir de esta segunda línea tenés una punta de un hilo que te va a llevar nuevamente a generar esa respuesta que ya venís, o una respuesta de meseta con inmuno-inmuno, o esa respuesta rápida, duradera, que lo generamos con la combinación de inmuno más inhibidores de tirosinquinasa. Entonces, hoy estamos solos para elegir esto, solo saber qué es lo que tenemos y hacia dónde vamos con los datos que vamos a tener. Entonces, la pregunta es, ¿qué es lo que hago, no? Y creo que no tendría que ser esa pregunta en este momento, porque uno dice, más bien, ¿qué es lo que hago? Sino, ¿de dónde venís? Para de esta manera pensar en la segunda línea. ¿Venís de una monoterapia con inhibidores de tirosinquinasa? ¿Venís de una combinación inmuno-inmuno? ¿O venís de este paciente que necesitaba la respuesta y combinaste un inhibidor de tirosinquinasa más inmunoterapia, ¿no? Independiente del combo que nosotros hagamos, es cómo vamos a empezar a
formular la estrategia que va a seguir con estos pacientes. Entonces, vamos a esta primera estrategia que nos puede pasar habitualmente, y esperamos que pase poco, porque siempre decimos nosotros más allá de la evidencia, vamos a la realidad, que nos queda tan solo indicar esto, y más en los grupos de riesgo favorable, donde los pagadores dicen no, va directamente monoterapia. Entonces, en la segunda línea, esta es la realidad que nosotros tenemos en cuanto a la combinación de axitinib, nivolumab, cabozantinib, levodopa. ¿Qué la pasaba? Estas son las tasas de respuesta, estas son las toxicidades que nosotros ya las conocemos a lo largo de todo este andar en la segunda línea. ¿Y qué es lo que vemos, no? Estos estudios los vimos hace mucho tiempo, de estudios positivos, cuando comparamos axitinib versus sorafenib a favor de axitinib en cuanto a supervivencia libre de progresión. Cuando hablamos y analizamos lo que es todos los pacientes post-citoquina, post-sunitinib, 12.1, 4.8, cuando vemos y analizamos estas curvas comparadas con axitinib. Llegó nivolumab y nuevamente uno dice, bueno, perfecto, no puede pasar un paciente a lo largo de su historia de cáncer renal sin haber hecho una inmunoterapia. Bueno, perfecto, si le hiciste un inhibidor de tirosina quinasa por una contraindicación o por una toxicidad financiera, si le quieren llamar así, podemos pensar en nivolumab como una segunda línea, ¿sí? Donde comparado con everolimus tenemos 4.6 en cuanto a supervivencia libre de progresión y 25.8 meses a favor del nivolumab en esta segunda línea. Es lo mismo, y esta actualización vino hace poco en el ASCO Urinario 2023, creo que fue, donde hablamos si subcutáneo endovenoso es lo mismo, y claramente hoy podemos decir que hacerlo endovenoso o subcutáneo, el nivolumab a nuestros pacientes es lo mismo, entonces como una opción de mayor factibilidad y facilidad para los pacientes como realizar esta aplicación. En el estudio Meteor, entonces empezamos ya a incorporar el cabozantinib y empieza a jugar como un rol más importante dentro de la segunda línea versus everolimus, por supuesto positivo a favor de cabozantinib, posicionándose cada vez más adelante como una opción terapéutica, tanto en supervivencia libre de enfermedad, como supervivencia libre, perdón, de progresión, como supervivencia global. Y acá comienza esto, una de las situaciones que lo vamos a plantear ahora al final de mi presentación, de lo que fue ESMO 2025, cuando hablamos de lenvatinib más everolimus, y en este caso fue comparación con everolimus. Ya vamos a ver qué pasó cuando comparamos con cabozantinib, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con esta combinación? Por supuesto, da a favor de la combinación lenva-evero, 14.6 en cuanto a supervivencia libre de progresión y 25.5 meses a favor de la supervivencia global a la combinación. ¿Qué es lo que teníamos que tener en cuenta básicamente en este esquema? Eran las toxicidades relacionadas que vamos a tener en este esquema, ¿no? Entonces, nuevamente, ¿qué paciente tenés para de esta manera hacerle este combo y que pueda tolerar realmente esta aplicación? Entonces, salimos de lo que ya pasó con este paciente que hizo la monoterapia con el inhibidor de tirosina quinasa y vamos a este escenario, al que más frecuente hoy lo vamos a tener, de los pacientes que hicieron inmuno-inmuno o que hicieron el combo con inmuno más inhibidores de tirosina quinasa. Nuevamente ponemos todo en la paleta y vemos que esta fue la media tanto en supervivencia libre de progresión como tasa de respuesta, 6 a 13 meses versus 20-54%, ¿no? Cabo inmuno, nuevamente vemos cómo fue el comportamiento positivo a favor de cabo versus everolimus, que era lo que nosotros queríamos saber. ¿Qué pasaba si un paciente progresaba a inmunoterapia? ¿Cuál era el mejor camino? Y bueno, datos de esto nos venían nuevamente a posicionar al cabozantinib tanto en supervivencia libre de progresión como así también en supervivencia global. ¿Qué pasaba con el axitinib? Que era una de las preguntas, ¿no? Si no utilizamos el axitinib o si habíamos utilizado el axitinib en primera línea, ya teníamos la respuesta que podíamos ir a cabo. Si no lo habíamos utilizado, podíamos hacer axitinib, donde también hablaba de la positividad en cuanto a la aplicabilidad de esta terapéutica. Entonces, si nosotros empezamos a ver qué podríamos hacer post-inmuno, lenva-evero, sí, por supuesto, tivosanib, que nosotros en Argentina no lo tenemos aprobado, y cabozantinib como uno de los principales jugadores dentro de los protagonistas dentro de la segunda línea. CaboPoint genera un estudio básicamente de dos cortes, corte A, corte B. Dentro de la corte A hablaban de los pacientes progresados, ¿sí? A esquemas inmuno-inmuno, y corte B, inmuno más inhibidores de tirosina quinasa. La tasa de respuesta global fue de esta, ¿no? De 29% para la corte
A de 31%, para el corte B de 25%. Nuevamente decimos, listo, podemos hacer seguro cabozantinib, que va a ser una mejor opción. Análisis de los subgrupos, todos los subgrupos que fueron analizados tenían el beneficio claro con cabozantinib, y de esta manera se convierte como una de las opciones claras de los pacientes progresados a post-combo. Llegó lo nuevo, que era, ¿qué hacemos inmuno? Si podemos hacer inmuno posinmuno, que es lo que recién contaba Juan Pablo con el CONTACT 03, no voy a entrar en detalle, pero fue un estudio negativo. Lo mismo pasó con el estudio de tivosanib más el agregado nivolumab versus monoterapia, estudio negativo. Entonces quedaba claro este lugar de la inmunoterapia como un rol negativo, como para reexponer a los pacientes. Antes de esto, comentarles que el año pasado, a principios de año, se hizo el consenso Delphi, donde los montones de expertos participaron en hablar de esto, ¿no? El tiempo. Era lo mismo 6 meses, era lo mismo posterior a un año. ¿Qué es lo que hacíamos acá? ¿Cómo posicionamos a la inmunoterapia? Y la verdad que hoy el consenso de expertos, inclusive ellos no se ponen de acuerdo si es reexponer hoy a la inmunoterapia, a pesar de las buenas respuestas que hayan tenido los pacientes. Uno dice, mirá, pasó más de un año, ¿por qué no puedo reexponerlo a ese mismo esquema? Ni ellos, a través de un consenso, que son básicamente prácticas consensuadas, no llegan a decir si realmente estos pacientes pueden llegar a utilizar inmunoterapia. Aparece algo nuevo que nosotros sabíamos que era algo muy importante, porque si cambió la historia en cáncer de riñón fue parte de esto, ¿no? Porque identificamos que esta alteración molecular, que es el déficit del HIF-2α, generaba este momento hipóxico a lo largo de toda la activación de la vía, tanto metabólica, angiogénica e inmune, que hace que se produce ese desbalance celular y genere la célula neoplásica. Entonces, hoy, aprobado previamente solamente para pacientes con déficit de HIF-2α, hoy está aprobado nuevamente para todos los pacientes ya posterior a una segunda o tercera líneas, por lo cual aparece Belzutifan con este estudio, el 005, donde compara, se randomiza 2 ramas, Belzutifan versus Everolimus, y creo que nos deja este estudio datos positivos en cuanto a supervivencia libre de enfermedad, convirtiéndose en una nueva opción para aplicar a nuestros pacientes, pero datos que no fueron, al menos, impactados en supervivencia global en lo que son los análisis inmaduros que todavía tiene este estudio. Tasas de respuesta claramente positivas a favor de Belzutifan, donde vemos inclusive tasas de respuestas completas bajas, pero existentes en cuanto al 4%, que posicionan cuando hablamos de Belzutifan versus Everolimus. Ahora, ¿qué pasa si comparamos al Belzutifan en los pacientes naïf, ¿no? De ser Belzutifan versus cabozantinib, son curvas que estamos esperando, versus a los pacientes ya pretratados, perdón que me fui para atrás, pacientes pretratados que hacemos Belzutifan más cabozantinib. ¿Qué es lo que vemos? Tasa de respuestas, miren, 28.6 meses y 31.5 meses. Es lo que les decía Juan Pablo, ya vamos a cambiar esto, ya en la segunda línea vamos a empezar a hablar de combos, ¿no? Lemba-Herrero, cabo, Belzutifan cabo. ¿Por qué? Porque vamos obteniendo esas tasas de respuesta que logramos ya en una segunda línea y que no es tanto por ahí el objetivo logrado, el impacto en supervivencia global de lo que hacemos en una primera línea. ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Toxicidades, ¿sí? Como siempre digo, llega un jugador nuevo, llega una droga nueva, tenemos que aprender a manejarla, y me refiero a esto, a la anemia y a la hipoxia, ¿no? Te pasa que tenés que seguirlo muy de cerca a tus pacientes, más cuando iniciás el tratamiento, su saturación, su anemia, sus faltas coronarias, todo lo que significa lo que rodea a la parte metabólica y circulatoria de estos pacientes, porque el Belzutifan produce fundamentalmente estos hipoxemias que están presentes en más del 50% de los pacientes. Estudios que van a llegar a esta combinación, ¿no? De hablar de Belzutifan combinado con lenvatinib versus comparadores cabozantinib, estudios que estamos esperando resultados, y lo que se ve en el recorrido de todo esto, que es progresión, supervivencia libre de progresión, mediana supervivencia global y tasa de respuesta objetiva, se va posicionando nuevamente como una gran opción. Entonces, la pregunta es, ¿pasará a primera línea un combo con Belzutifan? Creo que una de las respuestas puede ser que sí. Quiero que nos dejaba ESMO 2025, ya casi terminando mi presentación, y son los resultados ¿no? De comparar lo que pasaba con el lenvatinib más Everolimus versus cabozantinib. ¿Qué es lo que habíamos logrado con cabozantinib? Muy buenas tasas de respuesta. ¿Qué habíamos logrado? Tasas de respuesta de impacto en supervivencia libre de enfermedad. ¿Qué es lo que habíamos logrado con cabozantinib?
con Lenva-Evero, también ese posicionamiento claro en la segunda línea. La cuestión era saber a qué paciente le íbamos a dar de acuerdo a las toxicidades. Y miren el diseño de este estudio. Nos llevó a replantearnos qué hacíamos, cómo seguíamos. Si seguíamos con un combo o íbamos a hacer cabozantinib, y las respuestas fueron, por favor, positivas, en cuanto a supervivencia libre de enfermedad. Ustedes pueden plantear acá y decir, che, Rodrigo, son 40 pacientes, 40 por cada rama. Sí, es verdad, son pocos pacientes a lo que nosotros venimos viendo en estudios previos, que uno básicamente lo puede criticar de esa forma, pero son los primeros datos que comparan algo que nosotros hacemos habitual como un estándar, ¿no? O hago cabo, o hago lenvatinib everolimus como una de las grandes opciones en nuestros pacientes. ¿Qué pasa con las tasas de respuesta que veníamos marcando? Mirá, esto tiene tanta tasa de respuesta, ¿cómo caminó esto? Fue que tuvieron tasas de respuesta parciales en el 52 para lenva-everolimus y del 38% para cabozantinib, causa que nos alertó, ¿no? Decimos, bueno, mirá, qué importante sería hacer un combo y después le podés hacer cabozantinib a este paciente si te queda un paciente para una tercera línea, o podés hacer belzutifano, bueno, o cómo vamos posicionando hoy la realidad de nuestra práctica y curva, ¿no? En cuanto a la supervivencia global, inmadura, actualmente no lograda, negativa, si no lo podemos decir desde el punto de vista estadístico. Entonces, como conclusión de lo que se hablaba en este ESMO 2025, que impacta en supervivencia libre de enfermedad, pero sí, estos resultados los tenemos que llevar tener como relevantes a nuestra práctica, ¿no? No nos cambia mucho hoy en la realidad, sino en lo que veníamos haciendo, seleccionar el paciente que va a saber, que va a tolerar ese combo, versus aquel paciente que va a ir a cabozantinib. Recién hacían esta pregunta, ¿qué pasa con la oligoprogresión, no? Y la oligoprogresión intracombo es una cosa, una oligoprogresión después que pasa, o que finalizamos la inmunoterapia y el paciente tiene su estabilidad, empieza a jugar un rol la radioterapia. Antes nosotros hacíamos radioterapia en tumores renales, no existía, no tenía lugar, y cada vez vamos obteniendo mayor evidencia, ¿no? Y fue una de los principales puntos de discusión entre el año pasado y este año. ¿Y qué lo vemos? Estudios chiquititos, ¿no? Si podemos criticar 27 pacientes, 20 pacientes, cada vez hay más evidencia de hablar de que la SBRT viene a generar este impacto, ¿no? De o quedar con el combo o de esta manera enlentecer el inicio de una segunda línea de tratamiento con control de la enfermedad a un año en el 93% para este estudio y el 100% para el otro estudio. Entonces, nuevas opciones de decir, listo, podemos hacer SBRT en el paciente oligometastásico como una opción clara para avanzar a una segunda línea o cambiar el tratamiento. Las tasas de respuesta también fueron duraderas, sí, el 92% a 2 años. Entonces creo que se empieza nuevamente a abrir el abanico de posibilidades en estos pacientes oligoprogresivos. Entonces, como conclusión, robé las conclusiones de ASCO, porque dije, bueno, esto va a ser más claro, y entender esto, ¿no? Si nosotros hicimos monoterapia en una primera línea por ser de un riesgo favorable o una toxicidad farmacológica, ¿sí? Nosotros podemos hacer nivo o cabozantinib como una opción segura. Si vos hiciste un combo de inmuno-inmuno, podés ir básicamente a hacer un inhibidor de tirosinquinasa como monoterapia. Sí, podés hacer una combinación con lenva-evero, esto lo vemos ahora, sí, tal cual tu paciente lo puede tolerar. Si el paciente hizo un inhibidor de tirosinquinasa con inmunoterapia, la alternativa es ir, por supuesto, a cabozantinib, a axitinib, a belzutifan, ¿sí? Nuevo jugador acá. Y si es oligoprogresivo, no te olvides de tener en cuenta la radioterapia como una opción antes del cambio de tratamiento, porque tenemos un control local a más de un año de estos pacientes. Y como siempre decimos, necesitamos generar evidencia, necesitamos ser representativos en el mundo a partir de Latinoamérica, por lo cual necesitamos derivar a nuestros pacientes a ensayos clínicos para de que de esta manera, cuando nos presenten los datos, nos digamos, ¿qué pasa en Latinoamérica? No tenemos datos. Y bueno, la forma de tratar de que estos seamos representados es derivar y de esta manera juntar número de pacientes dentro de ensayos clínicos. Así que con esto, muchas gracias.